Hoy vamos a hablar justamente sobre transporte y sistemas urbanos, ¿no? Este tema también es muy importante y además pues es específico para las ciudades, ¿no? Porque justamente, pues incluye temas que son muy complejos, ¿no? El diseñar como tal un sistema de transporte dentro de una urbe, pues no es poca cosa, ¿no? Es complejo. Tienen que tomarse en cuenta muchos aspectos para que efectivamente sea eficiente. Y si además le agregamos que además sea sostenible, pues justamente no hay más cosas que trabajar, por lo menos en cuanto a lo que históricamente tenemos en las ciudades. Se puede considerar, ¿no? Y ese es un tema que hemos visto y que recurrentemente, independientemente del tema, lo seguimos viendo, ¿no? Porque se menciona y se menciona una y otra vez. La mayor parte de la población vive en las ciudades, ¿no? Hay una expansión urbana que a su vez trae externalidades negativas. Hay un incremento en el ingreso económico, sí, ¿no? Pero a su vez, pues esto específicamente dentro del tema de transporte, pues implica que hay un aumento de los viajes y del número de vehículos motorizados que hay en las ciudades, ¿no? Es decir, si mejora económicamente el entorno el entorno económico, pues inmediatamente eso se ve reflejado en un incremento del número de autos en las ciudades, ¿no? Y también, por supuesto, un incremento en el número de viajes. A su vez, también ya habíamos hablado, ¿no? De estas fuerzas que centrípetas que generan aumentos en las congestiones de tránsito por lo mismo, ¿no? Justamente las ciudades como tal son espacios que tradicionalmente se habían inclusive mejorado, se había creado la infraestructura para autos más que para personas. Sin embargo, aún a pesar de eso, pues a medida que van creciendo las ciudades, pues también hay un aumento en la congestión del tránsito. Eso a su vez genera pues que haya más emisiones contaminantes al aire, de sonido también, y un mayor número de accidentes. Que también se empiecen a incrementar los mayores tiempos de traslado, tiempos de viaje, y que haya una variación en los precios de la energía justamente por esta tendencia a dejar a las libres fuerzas del mercado los precios de la energía, ¿no? Particularmente nosotros éramos como un caso excepcional porque pues justamente al ser Pemex, que es la productora de petróleo y la principal importadora de gasolina, al ser un monopolio estatal, pues nos mantenía de cierta forma precios estables. Sin embargo, precios estables no quiere decir precios bajos, ¿no? Es decir, pagábamos cara también nuestra gasolina. Bueno, en el 2015 se libera justamente el precio de la gasolina, ya no lo va a definir directamente el Estado, ya se deja que, pues según cómo lo esté adquiriendo Pemex, pues pueda ofrecer también ese costo de la gasolina en particular. Y entonces, obviamente, pues queda a las fuerzas de oferta y demanda para tener un mayor ajuste con los precios internacionales también, el precio de la gasolina en particular, pero también de los otros energéticos que produce Pemex, ¿no? Como el gas natural, se me fue el otro, el diésel, ajá, que son otros tipos de energías importantes tanto para uso industrial como para uso del transporte. La movilidad urbana entonces también pues va a generar que se mejore las tecnologías energéticas medioambientales, ¿no? Porque obviamente si hay ahí un empuje a la alza de los precios de la energía de forma cíclica o repetida a nivel internacional, pues eso a su vez también es un incentivo para que se empiecen a incorporar nuevas tecnologías que sean más limpias en materia de transporte. Y también nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad. Esto requiere sin duda, ¿no? En los tiempos actuales, además que se haga un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, que se plantee
soluciones a los problemas de movilidad y de accesibilidad de las ciudades, no que solamente se dejen crecer, pues así como van creciendo. Tradicionalmente, pues solamente se pensaba justamente como una solución a esta congestión del tránsito en las ciudades. Se pensaba particularmente pues en ampliar la infraestructura vial, ¿no? Es decir, si ya se está congestionando mucho una vía, pues hay que abrir un eje. Si ya se está congestionando mucho, pues hay que abrir otra avenida. Si ya se está congestionando las dos, pues entonces hay que crear un segundo piso, ¿no? Es decir, se había dado sobre todo un enfoque hacia justamente mejorar o hacer crecer esa infraestructura vial, pero dirigida principalmente a los automóviles. Sin embargo, pues justamente en este cambio de paradigma, lo que se busca es que se elijan dentro de esas tecnologías para mejorar la movilidad, pues modos que sean más eficaces, que tengan condiciones de operación con tecnologías limpias y que por lo tanto pues también su propia gestión pues sea más eficiente. Este que tenemos aquí es algo que se llama el círculo vicioso del transporte urbano, ¿no? Es decir, crecen las ciudades, entonces hay una mayor cantidad de autos, eso genera una mayor congestión, hay una mayor lentitud del transporte público por ese mayor número de autos. Eso a su vez genera que sea que haya una menor calidad del transporte público, ¿no? Porque pues ¿quién quiere viajar en un transporte lento? Que haya menos usuarios de transporte público, pero también menos ingresos para el propio transporte público. Y a su vez eso mismo genera que haya una disminución de la oferta del transporte público, ¿no? Porque al haber menor calidad y menores usuarios, pues aparentemente no hay una necesidad de incrementar o de mejorar ese transporte público. Pero eso a su vez hace a los centros urbanos menos atractivos. Hay un traslado de actividades hacia afuera de las ciudades porque pues no hay un buen sistema de transporte público. Y eso a su vez genera pues que haya una expansión horizontal urbana, es decir, empiecen a extenderse o a expandirse las zonas urbanas, que haya mayor dependencia del vehículo propio, porque finalmente necesitan acercarse al centro de la ciudad para adquirir alimentos, vestido, etc., para satisfacer las necesidades principales. Y eso a su vez pues también genera una demanda de mayor número de vías de transporte, ¿no? Y se vuelve a cerrar este círculo, porque entonces obviamente si hay expansión urbana, mayor dependencia del auto y mayor número de vías, pues también va a haber más coches y a su vez más congestión y mayor lentitud en el transporte público, ¿no? Entonces, particularmente muchas ciudades han caído en este círculo vicioso, ¿no? Nosotros mismos en ciertos momentos hemos estado en este círculo vicioso. Ahorita, por ejemplo, ya empieza a agotarse un poco los cambios que habían dado algunas líneas de Metrobús y se requiere, ¿no? Más espacios, más infraestructura. El objetivo entonces, ¿no? De darle un enfoque sostenible al transporte público en las ciudades, pues va a implicar que se pueda romper ese círculo vicioso, ¿no? Es decir, que entonces en lugar de que haya más autos, más congestión y que sea más lento el transporte público, pues entonces hay que buscar algunas tasas de tráfico, de tránsito en las ciudades que sean adecuadas, buscar que haya estacionamientos o aparcamientos controlados, ¿no? Para que la gente pueda dejar en algún lugar sus autos y usar o subirse al transporte público, ¿no? Eso a su vez va a generar una menor cantidad en el flujo del tránsito, una menor congestión y posibilidades de mayores ingresos al transporte público y también de encontrar fuentes de financiamiento para el transporte público. Eso generaría un aumento de la velocidad
¿no? Obviamente si se invierte más en él, si se mejora, si se hace más rápido en lugar de más lento. Por lo tanto, entonces, el uso o la explotación del transporte público pues puede ser rentable, ¿no? No solamente esta necesidad de ser subsidiado, y por lo tanto, pues también habría una mejor calidad para los usuarios por parte del transporte público. Por otro lado, pues también tenemos, ¿no? Que derivada de esta menor congestión y menor tráfico, pues también se puede alcanzar un uso más eficiente de infraestructura. Y también, aunque sea mayor, ¿no? La inversión en el transporte público, finalmente el transporte individual pues tendría un costo mucho mayor que el transporte público, por lo cual pues sería preferido el transporte público, habría un mayor número de usuarios y también mayores ingresos para los sistemas de transporte público. A su vez, eso generaría una menor necesidad de subsidios y que hubiera una mejor orientación de mercado del transporte público, que a su vez daría una mayor viabilidad comercial a ese transporte, pero de carácter público. Por otro lado, ese uso eficiente de infraestructuras y mayor coste del transporte individual, pues podría ayudar a controlar esa expansión urbana, a que las ciudades y centros fueran más atractivos, ¿no? Con un buen sistema de transporte y entonces que se alcanzara una mayor calidad de la vida en general de las personas que habitan en las ciudades, ¿no? Entonces, ese es como tal el objetivo o el trabajo o el propósito para poder romper un círculo vicioso del transporte. Dentro de estos sistemas urbanos, pues vamos a tener diferentes tipos de transporte público, ¿no? Bueno, es más, diferentes tipos de transporte. Tenemos por un lado el transporte público convencional, que está formado por los autobuses, microbuses, por los taxis, los ferrocarriles urbanos o metropolitanos, si es que existe un tranvía, el tranvía o el tren o metro ligero, los metros, por supuesto, o el metro con todas sus líneas, ferrocarril de cercanías en algunos casos, u otros como los trolebús o los mototaxis. Y tenemos también, por supuesto, un transporte público no convencional, donde ahí tenemos las redes de transporte de autobús o autobús semirápido, se le conoce así, que sería algo así como nuestro Metrobús. Autobuses que son accionados, es decir, que ocupan como combustible energías limpias. En particular nosotros en línea 1 teníamos, por ejemplo, algunos metrobuses que usaban biodiesel, que puedan usarse o incorporarse sistemas bimodales de energía, que sean de monorriel o de carril confinado, también así se le conoce. Eso justamente para acelerar y para evitar este círculo vicioso de mayor lentitud en el transporte público. Que usen sistemas compartidos, es decir, que puedan transferirse de un tipo de transporte hacia otro y que además compartan los mismos espacios, es decir, las mismas avenidas con los autos individuales o con autos de carga, es decir, con el tránsito de la ciudad, pero con características muy específicas, ¿no? Como ese carril combinado que tenemos nosotros aquí en Ciudad de México para Metrobús. Los medios de transporte en sí mismos, ¿no? Pues han sido analizados para tratar de identificar cuál es ese balance energético del transporte, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en esta primera gráfica podemos ver qué es lo que sucede con la fabricación de vehículos, ¿no? Bueno, sobre todo pues se fabrican obviamente automóviles individuales, en una menor cantidad los autobuses, los trenes de cercanía y un poquito más el metro. En cuanto al transporte público de tracción,
Tenemos que también, por supuesto, el automóvil sigue siendo el rey. Después el metro, el tren de cercanías y el autobús. El tren de cercanías sería algo así ay, se me fue ahorita, el tren que va de Ciudad de México al Estado de México, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita su nombre, el suburbano, ¿no? Ese sería un tren de cercanías. En cuanto al consumo específico por medio de transporte, hablando en materia de infraestructura, pues sobre todo el que necesita de inversiones para construcción de infraestructura, pues es el automóvil, ¿no? Pues sí es el que más se produce, pero también el tren de cercanías, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que particularmente estos trenes, pues requieren de infraestructura propia, por lo cual van a requerir también, pues, de una inversión importante. En tercer lugar, el metro y finalmente el autobús. En cuanto a consumo específico por medio de transporte, es decir, en cuanto a lo que se da de mantenimiento, pues tenemos que el que requiere mayor mantenimiento es el metro, después este tren de cercanías o suburbano, después el automóvil particular y finalmente los autobuses. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este dato, ¿no? Que nos dice que el automóvil es el medio de transporte que más energía requiere, que requiere alrededor de 4 veces más que un autobús, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso también nos lleva a pensar en la generación justamente de gases de efecto invernadero cuando hay una gran cantidad de tránsito, ¿no? Y qué es lo que se requiere. Aquí podemos ver de forma comparativa, ¿no? El consumo real y el consumo potencial de los diferentes medios de transporte, ¿no? ¿Cuánto es de automóvil? ¿Cuánto es de autobús, de tren de cercanías y de metro, ¿no? Obviamente esto depende, pues justamente de la infraestructura que ya existe y hacia dónde necesitan dirigirse la mayor parte de las personas que se mueven en las ciudades. Aquí tenemos, por ejemplo, el ancho necesario para transportar 50,000 personas por hora y sentido por modo de transporte. Y nos dice, por ejemplo, ¿no? Que en el caso del coche, pues se requiere alrededor de 175, aquí debe de ser metros cuadrados, ¿no? Después el autobús, que requiere 35 para transportar a 50,000 personas. Y finalmente el metro ferrocarril, que solo necesita 9 metros para transportar esa misma cantidad de personas, ¿no? De tal forma entonces que en el espacio público, un auto es 90 veces mayor que el mismo viaje efectuado en metro, ¿no? Es decir, vean ahí cómo justamente el metro pues disminuye la necesidad de espacios públicos que requiera otro tipo de medio de transporte. Cuando hablamos del costo por viajero y los kilómetros en diferentes modos de transporte, estas estadísticas son de España, particularmente de Madrid, de estas 4 gráficas, que justamente nos dan como una idea a partir de la información levantada por Eurostat, ¿no? Y aquí nos dice, bueno, la comparación entonces del costo unitario por viajero y kilómetro, pues lo podemos observar aquí. El más caro, pues obviamente es el automóvil. Después el metro, después el tren suburbano y finalmente los autobuses, ¿no? ¿Por qué es diferente ese costo unitario? Bueno, pues obviamente porque en algunas de estas instalaciones pues cabe un mayor número de personas también. Y aquí tenemos la comparación a modo de infografía, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cuántas personas pueden circular
de 3 a 5 metros durante una hora, según los diferentes tipos de transporte. Aquí, por ejemplo, en auto privado, pues serían 2,000 personas, pero si metemos transporte público, pues podría ser alrededor de 9,000 personas, y si está adaptado, pues además podemos mover, por ejemplo, a personas con discapacidad o a adultos mayores. En el caso de la bicicleta, pues esta todavía es más reina, ¿no? Puede transportar alrededor de 14,000 personas. Caminando, pues alrededor de 19,000 personas. Y en algún otro tipo de transporte, por ejemplo, este que es el llamado monorriel o el suburbano, pues podría mover alrededor de 22,000 personas. Para poder lograr una movilidad urbana sostenible, bueno, pues también se pueden encontrar otras alternativas que no son tan tradicionales necesariamente. Se considera movilidad urbana sostenible cuando en una ciudad se pueden desplazar eficientemente, cuando hay un respeto a los usuarios de las calles, es decir, particularmente a los peatones, pero a cualquier usuario, es decir, bicicletas, bueno, personas que se transportan en bicicleta, en moto, en automóvil, en cualquiera de nuestros transportes públicos, ¿no? Aquí lo importante, pues, es que efectivamente se pueda lograr ese desplazamiento de las personas, minimizando el gasto energético, es decir, eficientando esos transportes públicos, eficientando también la contaminación y las posibilidades de fatalidades humanas, ¿no? Es decir, que se disminuya la cantidad de accidentes de tránsito que puede haber. También eso nos lleva justamente a replantear las ciudades, ¿no? Con este enfoque de las Smart City, es decir, ciudades que se centran en la sostenibilidad medioambiental, pero que hacen uso de tecnologías para poder organizar, gestionar los servicios en las ciudades para lograr efectivamente una mejora en la calidad de vida, ¿no? Ya la vez pasada, por ejemplo, habíamos platicado sobre este asunto de los semáforos inteligentes, ¿no? Que son capaces de detectar el flujo y agilizarlo. El objetivo entonces es, ¿no? Para lograr una movilidad sustentable o un sistema de transporte sustentable o sostenible, pues es necesario esta triada, ¿no? De evitar, cambiar, mejorar. Es decir, evitar sobre todo el uso de transporte individual, cambiar el estado actual del transporte público y mejorar los tiempos de traslado, la calidad del transporte, las opciones que tienen las personas para moverse, ¿no? Es decir, obviamente, pues para lograr cambiar esa trayectoria del desarrollo del transporte, particularmente en las ciudades, que es donde se concentran, ¿no? Múltiples problemas, pues se requiere entonces conocer buenas prácticas entre países que tal vez hayan realizado de forma aislada y que les haya funcionado para que entonces puedan ser replicados en otras ciudades, ¿no? No solamente nacionales, sino también internacionales. Dentro de este paradigma, pues entonces habría que repensar particularmente los viajes o la movilización o la movilidad a través de vehículos motorizados, sobre todo cuando sean largos e innecesarios. Se buscaría entonces cambiar esta tendencia del crecimiento de viajes individuales en vehículos motorizados para integrar tecnologías que sean más eficientes, gestión operativa de las actividades que efectivamente puedan cubrir las necesidades de transporte de todas las personas en una ciudad, pero además con calidad y por supuesto que disminuyeran la necesidad de usar el transporte individual o el transporte privado.
Hay ciertos hechos que además hay que tomar en cuenta cuando se busca planificar una ciudad sostenible y particularmente reorganizar el transporte, ¿no? El incremento de los ingresos económicos siempre va a significar incremento de viajes, ¿no? La gente se empieza a ir de vacaciones o la gente se compra otro auto y eso a su vez va a incidir, pues obviamente, en el número de vehículos motorizados. Que si se deja crecer, ¿no? Como la tendencia mostraba, pues van a incrementar congestión de tránsito, contaminación, accidentes. Y bueno, pues se asegura, ¿no? Dentro de estos enfoques de ONU Habitat y de ciudades sustentables, que sí se puede cambiar esa tendencia, ¿no? Esos círculos viciosos que nosotros veíamos, con acciones que eviten la necesidad de viajar o que ofrezcan algunas otras opciones de movilidad. Por ejemplo, pues hacerlo a pie, en bicicleta, transporte público, etc., en condiciones que mejoren o que hagan uso de las mejores tecnologías, de tal forma entonces que la operación de ese sistema de transporte urbano pues tenga un incremento de viajes, pero en aquellos medios de transporte que son menos contaminantes, ¿no? Por ejemplo, en la bicicleta. La gestión entonces de estas necesidades de movilidad en las ciudades y además para hacerla sostenible, pues requiere evidentemente de los 3 órdenes de gobierno y además también del sector privado para poder identificar cómo se van a cubrir esas necesidades de transporte o de movilidad dentro de una ciudad. Tenemos algunos datos, ¿no? De estos casos exitosos. Por ejemplo, tenemos en América Latina el ejemplo de Curitiba, ¿no? Que logró organizar ese uso de suelo, el transporte e integrar una red pública de transporte, ¿no? Bueno, una red de transporte público que fuera más eficiente. Particularmente estos casos se han observado también en la ciudad de Medellín, en Bogotá, en Buenos Aires y por supuesto en la Ciudad de México, a través de la construcción de corredores, ¿no? De BRT, que es Bus Rapid Transit, y del desarrollo, obviamente, de infraestructura adecuada para los otros usuarios, por ejemplo, los peatones o los ciclistas. Sin embargo, aún todavía se considera que a través de la predicción de cómo puede crecer ese tránsito vehicular, pues efectivamente se siga proveyendo de esa infraestructura para desahogar el tráfico. Otra cuestión que es importante dentro de esta movilidad urbana, pues es incorporar tecnologías que sean limpias, que reduzcan las emisiones contaminantes, que mitiguen el cambio climático, aunque no sea de forma individual o de forma total, y que justamente busquen inclusive dentro de las opciones de ese transporte hacer uso de ellos con energías más limpias, ¿no? Por ejemplo, aquí con el gas natural o el gas LP. De tal forma entonces que se van a alcanzar algunas acciones que modifiquen el comportamiento en sí mismo del desarrollo urbano, de los usos o tipos de usos de transporte, de la infraestructura de calidad, que sea basada sobre todo en transporte público, pero en el transporte público no motorizado, ¿no? Que es más limpio que el transporte que tenemos que es motorizado. Y a su vez, pues también una vez que se presenten, ¿no? Estas épocas de bonanza donde se incrementa la demanda de viajes, pues va a poder hacerse sin necesidad de que sea en ese transporte público motorizado. Y es como tal una de las tareas pendientes, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes simplemente en esta situación de pandemia, ¿no? En cuanto se levante por completo las restricciones a la movilidad, pues seguramente va a impactar en la demanda de viajes, ¿no? O de traslado de un lugar a otro.
Y bueno, pues ahora nos toca hablar justamente sobre los datos del transporte en la ciudad. ¿Qué tipo de transporte tenemos nosotros? Es urbana, sostenible, es una Smart City, tiene más bien aspectos, ¿no? Donde se está tratando de diversificar el tipo de transporte. El transporte público es de tipo convencional o no convencional. Y cuáles son las acciones de estas que vimos para romper el círculo vicioso que efectivamente pueden aplicarse de una forma un tanto más inmediata aquí en la ciudad. Les cierro pantalla y vamos a platicar un poquito de eso. A ver, ¿qué encontraron, chicos? ¿Qué pasa con México? ¿Cuánto, particularmente con nuestra ciudad? ¿Cuáles son Maestra, los grandes problemas de transporte en nuestra ciudad? ¿puedo comenzar? Uh-huh. Bueno, lo que yo investigué es de que para comenzar, pues los medios de transporte pues son indispensables para todas las ciudades del mundo porque estas comenzaron con el ferrocarril de manera colectiva y este fue un bien para la humanidad porque fue un avance para permitir el suministro de alimentos y todo tipo de bienes y servicios para Ajá. los habitantes de todo el planeta. Entonces, eso es algo innegable. No podemos descartar el uso del transporte. Otra de las situaciones es de que, por ejemplo, hay dos tipos de transporte que, por ejemplo, son los de transporte individual y otros son Ok. los colectivos. Uh-huh. En el caso de la Ciudad de México, debido a que es una megalópolis, se han comenzado a implementar programas que hagan de la ciudad y que privilegien la necesidad de privilegiar la movilidad en la Ciudad de México, porque los habitantes cada vez somos más y se necesita que sea una ciudad sustentable no solamente para el bien del medio ambiente y del cambio climático, porque la Ciudad de México está comprometida con los Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030 y estos compromisos conllevan a la ciudad a que se cumplan. Uh-huh. Entonces, uno de los principales objetivos que tiene es que sea una ciudad sustentable a través del uso de transportes colectivos. Y los podemos ver, por ejemplo, en la adaptación del Metrobús, del cablebús, de los transportes ecológicos, del RTP, y estos usan para no contaminar y para no generar más efectos de gases de efecto invernadero, pues Ajá. estos usan electricidad o gas natural. Entonces esto contribuye a que haya menos contaminación en la Ciudad de México. Y también otra de las cosas importantes que a nivel local podemos ver en las empresas es de que empiezan a tomar una responsabilidad mayor. Y investigué acerca de la empresa GNP Seguros Ajá. y en su empresa lo que hacen es implementar un sistema de apoyo para los trabajadores en donde los apoyan con un transporte colectivo. Por ejemplo, determinada que son las 7 de la mañana y 3 de la tarde, Uh-huh. los empleados esperan en el metro para dirigirlos a la empresa. Ok. Entonces, esto es un apoyo social y ambiente. Es decir, la misma empresa les provee transporte. Sí, Ok. sí, les provee Ajá. transporte y también
Pues para comprometerse con la sustentabilidad social, pues es un apoyo económico para los trabajadores y pues va de la mano con el combate al cambio climático porque se usan menos los automóviles individuales. Ajá, muy bien, sí, justo, ¿no? De hecho, pues esa es como una de las directivas del transporte actualmente en Ciudad de México, ¿no? El darle prioridad al transporte colectivo sobre el transporte individual, ¿no? Ujú, muy bien, Libertad. ¿Qué más se encontró por ahí? Bueno, también en esta empresa lo que hacen es que hay un programa que se llama Aventones Ujú, y este programa es precisamente para reducir los efectos del dióxido de carbono para que ujú. los empleados a los que tienen derecho a un automóvil dentro de la empresa se registren en un programa en este que precisamente se llama Aventones, en donde por áreas de trabajo eh, se organizan para que entradas de salida específicas para los empleados y los que tienen el derecho al automóvil puedan hacer uso de pero de manera colectiva, por ejemplo, de llevar 2 o 3 personas más en ese automóvil y que no sea solamente para un empleado. Entonces, esa es otra de las formas de sustentabilidad social y ambiental dentro de esta empresa. Eso está muy interesante, ¿no? Y justo es parte de lo que se puede hacer para mejorar esta situación del exceso de, este, de automóviles, ¿no? En lugar de que las personas se trasladen cada quien en su automóvil propio o algunos en transporte público y otros en transporte individual, pues entonces justamente, ¿no? Pues se promueve este uso de forma colectiva. Muy bien, Libertad. Los demás, Sinaí, Gabriel, Sí, que perdonen, voy a estar apagando mi cámara porque me está diciendo que está inestable mi señal. Entonces la prendo un ratito y la apago si me vuelve a salir el mensaje, ¿vale? Este, ¿Qué investigaron por ahí ustedes, Sinaí, Gabriel? Pues yo, maestra, Mm, investigué que pues cada vez más, bueno, más personas vivimos en las ciudades y más del 70% habitamos en ellas. Y pues en consecuencia tenemos también que las ciudades son los lugares en donde se generan grandes cantidades de gases de efecto invernadero y que por tanto tienen una fuerte responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. Y bueno, este, la movilidad es uno de los principales sectores que debería cambiar para reducir las emisiones contaminantes y pues para mejorar la calidad del aire. Yo encontré igual varios proyectos que se han hecho, ujú, como el proyecto Trolebici, ajá, eh, que se trata de un carril compartido por el trolebús y la bicicleta con el ancho suficiente para garantizar la seguridad de quienes pedalean. Su relevancia es alta, pues se trata de la primera infraestructura para atravesar una gran parte de la Ciudad de México de norte a sur y viceversa. También pues más transporte eléctrico para la ciudad. Los trabajadores de este sistema mantenían una campaña llamada Salvemos al Trolebús y la apoyaban para resaltar los beneficios ambientales que representa invertir más en esta infraestructura. Y pues afortunadamente la voz fue escuchada y el gobierno de la ciudad anunció la compra de 500 trolebuses nuevos que hoy ya vemos circulando por las calles. También se dio un mantenimiento al tren ligero
y se Ajá. anunció que en los próximos años comenzarán a operar con energía solar. Mm, Hay otro que es parque, que, bueno, se decidió que sería necesario mostrar una transición tecnológica completamente sustentable y se comenzó la instalación de un parque solar para abastecer de energía a las primeras unidades de taxis eléctricos que comenzarán a circular durante el 2021, convirtiendo a FODCA en la primera agrupación de cooperaciones que lanza un claro ejemplo al resto del país para independizarse de los combustibles fósiles. La ciclovía de Insurgente también, pues durante la pandemia hizo que el gobierno de la ciudad uniera a la tendencia global de instalar ciclovías emergentes Ajá. como forma de garantizar la distancia física y evitar aglomeraciones en el transporte público. Y bueno, la avenida Insurgentes, la más larga del país, fue utilizada para ese propósito y bueno, hizo trabajar muy fuerte para asegurar su permanencia. Y bueno, creo que esas son las que yo investigué. Están bien Ta- interesantes, ¿no? El asunto a Ujú. veces es que las ciudades son tan grandes que a veces estos sistemas tan novedosos, con tan buenas tecnologías, no alcanzan a cubrir toda la ciudad, ¿no? Por ejemplo, esto de los taxis solares está genial. Y lo interesante sería que no solamente se introdujera el proyecto como tal, ¿no? Porque normalmente se introducen en alguna zona pequeña, y efectivamente pueden ir a diferentes puntos de la ciudad, pero lo interesante sería que ya hiciéramos el tránsito, ¿no? Hacia esas nuevas tecnologías, que no sea nada más un pequeño número de taxis que son solares, sino que, por ejemplo, pudiéramos meter, ya que completamente todas las líneas de taxi tuvieran que ser solares, ¿no? O todo con uso de automóviles híbridos, es decir, ¿no? Que empezara a modificarse y a profundizarse todavía más esos proyectos que sean exitosos, que se conviertan en normas, ¿no? Eso estaría muy bien. Gabriel, ¿usted qué encontró por ahí sobre el transporte en Ciudad de México? Les platico yo mientras de algunas experiencias. Profesora, Ajá, pues sí. bueno, en esencia, pues es casi lo mismo que comentó mi compañera Sinaí. Por ejemplo, lo que yo encontré fue más como un contexto histórico. Por ejemplo, los problemas de transporte aquí en la Ciudad de México han pues, existido prácticamente desde la fundación de la ciudad, pero estos se agudizaron desde principios del siglo XX. Ahora sí que pues la primera solución que se le trató era el transporte público en la ciudad, pues fue construyendo el metro. Ahora sí que Ajá. se construyeron 3 líneas de metro en los años de 1967 a 1970 en el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y estas pues, líneas de metro pues representaron una solución novedosa e innovadora porque pues antes la movilidad aquí en la ciudad pues era más que nada por medio de camiones, por medio de pues así de taxis, ahora sí que como en una ciudad de provincia pues y pues el que se haya introducido el metro pues bajo la tierra subterráneo pues hizo que las distancias se acortaran de un lado a otro en un tiempo récord. Por ejemplo, en 1969, cuando se abrió la primera línea del metro, se decía que se podía llegar del aeropuerto al bosque de Chapultepec en solo 20 minutos. Posteriormente, pues conforme se fue expandiendo la población, pues se tuvieron que ir construyendo más líneas del metro y no llegando no solamente a los puntos de la Ciudad de México. Por ejemplo, la primera línea que llegó al Estado de México fue la línea del metro, que se abrió en 1991. Y ahora sí que como comenta mi compañera Sinaí, ahora sí que pues no nada más este ha sido el único medio de transporte que se ha creado. Por ejemplo, también encontré que en 1986 fue cuando se abrió la primera línea de tren ligero y que de hecho que es la única, va de Tasqueña hacia Xochimilco y en su momento pues de igual manera lo que hizo fue conectar a un punto tan apartado de la ciudad como era Xochimilco con Tasqueña y de ahí posteriormente para conectarse al centro de la ciudad. Y de igual manera también como comentan, ahorita
Del 2010 para acá se ha creado la red de Ecobici, es un proyecto llevado a cabo por el gobierno de la Ciudad de México y pues consiste en una red de ciclovías ubicadas en las delegaciones o alcaldías centrales de la ciudad, que son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, y pues ahorita está como que en proceso de planificación, su expansión, pero ahorita por el momento pues nada más da servicio en esas 3 alcaldías y la ventaja que da es que, por ejemplo, pues ya no tienes que utilizar, por ejemplo, el carro o un taxi si quieres moverte de un punto a otro pues en esas 3 alcaldías, simplemente con que pagues tu membresía, puedes tomar una bici de las que están en la red y desplazarte y la puedes dejar en una cicloestación que esté lo más cercana a tu punto de llegada. Y como también comentaba mi compañera Sinaí, pues también el gobierno de la Ciudad de México del 2018 a la fecha, pues ha promovido la inversión en trolebuses, ahora sí que de igual manera en ampliar el proyecto de las ciclovías, ahora sí que pues en hacer que el transporte no solamente sea pues motorizado, que no solamente el transporte sea como de taxis o de coches particulares, sino que sea incluyente y sea accesible para todos. Eso fue lo que yo encontré, profesor. Ok, muy bien, chicos. Para la siguiente clase vamos a platicar ahora sí ya sobre el primer avance y les voy a encargar además que investiguen 2 cosas. Uno, ¿qué soluciones a transporte han encontrado en otras ciudades que no tengamos aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, eso del Ecobici empezó en otras ciudades y lo trajimos aquí y ha funcionado bien. No hay en toda la ciudad, pero bueno, por lo menos en una parte que está altamente poblada, sí lo hay. Busquen qué experiencias o qué herramientas o qué ideas se tienen afuera que han funcionado y que tal vez podría funcionar para una ciudad de nuestro tamaño, ¿no? Y van a ser 2 cosas. Eso, uno, por parte de lo de movilidad y otra, ¿qué soluciones al agua han encontrado, ¿no? Estas ciudades que ya sea que están muy cerquita de su día cero, ¿no? Que platicamos hace ya varias clases, ¿qué tipo de soluciones han encontrado? ¿Cómo le hacen, cómo le están haciendo para evitar acercarse a ese día cero del agua? ¿Vale? Entonces, eso se queda de tareita para mañana y mañana hablamos ya sobre la estructura y qué vamos a hacer para presentar un avance sobre nuestra evidencia, ¿vale? Sí, maestra, está bien. Listo, chicos, que tengan un buen día, que les vaya muy bien en sus clases. Gracias, maestra. Nos Hasta vemos. luego.